Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo y por su trabajo como médico en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador. Hoy hablaremos acerca de cómo el coronavirus le plantea retos a todos los ecuatorianos y desafíos. Y estos desafíos prácticamente son de tres tipos. El primer desafío es el origen en sí de la enfermedad. El segundo desafío es el manejo que se está haciendo de la enfermedad. Y el tercer gran desafío son los cadáveres. ¿Qué hacemos con los cadáveres? En este momento ya Ecuador pasa ya de 2.000 personas infectadas. Los muertos ya van superando los 100. Y nos hacen pensar que ha habido un mal manejo por parte del gobierno de esta crisis. Y también que se ha presentado un problema no pensado, un problema que nos revela el fondo de la conflictividad. Por las redes sociales se acusa a una fiesta de ricos en San Borondón como el origen del paciente cero. En esta fiesta de ricos, un matrimonio, llegaron personas desde Italia y estas personas de Italia contaminaron a Guayaquil, produciendo la hecatombe que ahora está viviendo. Pero más allá de que ese sea el origen, también nos revela que Guayaquil era una ciudad de pobreza camuflada y de hacinamiento que favoreció la propagación de esta enfermedad y finalmente nos hace ver que la calle en Guayaquil, que es prácticamente el centro vital de la ciudad, a diferencia de otras partes, que pueden ser las casas, pueden ser los barrios, es la calle en sí, con sus ventas ambulantes, su comercio informal, es el que se envolvió en sí el gran problema. A todos nos es claro que Guayaquil tiene una mala infraestructura domiciliaria. Las gentes viven en casas que son de madera, de cartón, en una pobreza bastante evidente. Que las calles están invadidas por vendedores ambulantes que te venden todo. Hay lustrabotas a tal punto que hasta el gobierno de Jaime Nebot les hizo un monumento a los lustrabotas. Y por ahí continúa con los vendedores de aguas, con los vendedores de absolutamente todo, de cosas legalmente obtenidas e ilegalmente obtenidas. Recordemos que ha sido un puerto y ahí se ha vendido toda la vida el contrabando. Pero a partir de esto, de entender cuál es el origen, viene el problema del manejo. La enfermedad se ha repartido ya por todo el país, no tiene gran resonancia en algunos lugares, pero en Quito y Guayaquil comienza a ser ya importante y comienza a crear lo más feo de todo, que es primero la cuarentena, que a todos no nos ha gustado. Esta cuarentena forzada en todo el país nos lleva al segundo problema, la atención hospitalaria. Resulta que los hospitales están congestionados. El tercero es la falta de recursos. Resulta que se destina cierta cantidad, no se destina cierta cantidad de dinero que debía destinarse para el problema, sino que se decide pagar la deuda externa primero. Y luego, esto motiva que la ministra de Salud inclusive renuncie. Y ante esta reacción y esta evidencia que nos pone la ministra de Salud, a quien le agradecemos por su renuncia porque nos puso en evidencia el problema, obliga al gobierno a girar y a comenzar a invertir en recursos para los hospitales fundamentalmente, porque los médicos comienzan a morirse porque no disponen del material. Son soldados que van a la guerra sin armas y se exponen a tal punto que uno como médico se pregunta, oye, ¿es una tontería pues, hacer el papel de médico en esos hospitales? No es una sola tontería, es una acción suicida.
No son héroes, son suicidas. Este es el problema que tenemos ahora en la atención médica. Por supuesto, la atención médica no debía ser en hospitales generales y en hospitales de especialidad, porque no estaban preparados para tener áreas de aislamiento para gran volumen de personas. Entonces, desde el médico, la auxiliar, la enfermera, el personal de limpieza, todos se convierten en transmisores de la enfermedad. Y la enfermedad pasa de la sala de emergencias a la sala de aislamiento, de la sala de aislamiento a la sala de internos, a la sala de pacientes. Y tenemos entonces que se afecta a gastroenterología, nefrología, oncología, todas las áreas por culpa de que no se debía manejar una epidemia en hospitales generales, donde habían otro tipo de enfermos. Había que utilizar las carpas que nos dejó o que quedaron del terremoto del 2016, enviadas por China y que tienen camas, y colocarlas en estadios, en parques, en el parque de Metropolitano, en los parques, porque son dos parques metropolitanos, por último en el Parque La Carolina o en el ex aeropuerto, enormes áreas. En Guayaquil tenemos todas las áreas verdes que dejó Rafael Correa en la isla Santay, por aquí, por allá. En las playas también se puede colocar estas carpas y en esos lugares tener a los pacientes que están contaminados, se ha detectado que son enfermos, pero no están graves y no se los puede mandar a su casa porque van a contaminar. Entonces simplemente son pacientes que están estables, no están descompensados y no se los puede enviar a su casa porque se convierten en focos infecciosos. Y en esos lugares se tenía que tener a estos pacientes para ver su evolución con una ambulancia presta para trasladarlos a lo que se llaman los centros de atención de emergencias, que son otro lugar que tenía que fabricarse específicamente o destinarse un hospital específico en cada lugar para que sea un centro de atención de pacientes complicados, sacando a todos los demás de ese hospital. Este es el mecanismo como debía haberse procedido, pero no se ha hecho así. A esto le sumamos que la gente que está en cuarentena también tiene el problema de que no tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar la comida. Ya no estamos hablando de las cuentas del teléfono, de la luz, del colegio, de la universidad. No, estamos hablando de que no tiene con qué pagar la comida. Y esto está creando una complicación no clara, mucho más severa, mucho más rotunda. Y muchos están quedándose sin trabajo, con la expectativa de que después de que venga y pase esta crisis, bueno, ¿cómo voy a vivir? Pues, ¿cómo voy a ganar plata? Sumado a esto, hay un descontento popular que ya venía desde antes. El hecho de que el presidente haya sido un traidor. Todos votamos porque continúe con el sistema de gobierno de Rafael Correa. Ganó por eso y después se pasó al lado contrario. Luego perdonó la deuda a los más ricos. Estamos hablando de empresas petroleras extranjeras, estamos hablando de empresas farmacéuticas extranjeras, estamos hablando de bancos. Hoy, el Banco del Pichincha dona 10 millones de dólares, pero 600 millones de dólares es lo que han ganado los bancos. ¿Cómo les coges y les dices, señores, esa ganancia, salados, ustedes tienen que ahora coger lo que les correspondía por derecho, no más del 10%, pero no puede ser que el interés bancario esté al 16%, las sanciones, los sobreprecios, los giros, las demoras, los juicios, todo lo que se les representó un ingreso extraordinario a los banqueros y a los importadores, que a los que usted le compra la refrigeradora, le compra el televisor, le compra el automóvil, y que ganen ya no el 16%, están cobrándole más del 16%, y si usted se demora ya le ponen por mora otra suma y por el abogado otra suma más. Esta ganancia extraordinaria de los bancos, pues tiene que ser quitada
tiene que ser reducida, y después de este periodo lo lógico es que los bancos se les diga, señores, ustedes van a cobrar el mismo interés que en Estados Unidos, y punto final. Si somos un país dolarizado, ¿por qué diablos tenemos que cobrar más interés que lo que cobran los bancos en los Estados Unidos? ¿Ah? Esa es la gran pregunta, porque de ahí parte toda esta perspectiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a salir adelante? Finalmente, tenemos el gran problema de que en Ecuador, perdón un momentito, tenemos el gran problema de que en Ecuador tenemos el problema de los cadáveres, pues ahora. ¿Qué hacemos con los cadáveres? Los cadáveres están en la calle. Eso no había pasado nunca. Ni siquiera en el terremoto teníamos cadáveres en la calle. Por lo menos los teníamos en un ataúd, todo el mundo los estaba velando, teníamos un lugar donde enterrarlos, pero ahora no. Los cadáveres están en la calle, están en la morgue, porque no se los puede enterrar si no se les hace el examen para ver si fue de coronavirus o no fue de coronavirus, porque claro, hay una mortandad normal en la población de Ecuador y hay otra mortandad adicional que es la que ha producido el coronavirus. Esto genera no solamente la posibilidad de que los cadáveres comiencen a apestar, se dañen, por último, bueno, ya se les formalizará, pero viene el problema del miedo. Vemos en la televisión que muere el reportero del canal 8, muere el otro reportero y sale en el canal 4. Bueno, ¿qué está pasando? Que mueren los médicos. Encima la gente está encerrada. ¿Y este encierro en qué se traduce? Si usted encierra a un perro en una jaula, en una casa, ese perro se va a volver una fiera. Los seres humanos estamos encerrados y estamos volviéndonos más agresivos. Había un chiste que decían, sí, ahora hay 0 robos, 0 delincuencia, 0 lo que quieran ustedes, 0 accidentes de tránsito, pero hay 84,000 peleas diarias dentro de la casa. Ese es en realidad lo que está pasando. Pero fuera de eso, este ambiente, esto de los cadáveres, este del problema del miedo, de la ira, nos está llevando a un elemento nuevo que ya nos queda, que el gobierno lo sentó, lo creó como culto. Ya desde el momento en que empezó este gobierno, sentó el hecho de que todo el mundo era sospechoso. Era sospechoso Rafael Correa, era sospechoso el correísmo, eran sospechosos los correístas, todos eran sospechosos, todos habían disque robados, no había pruebas de que habían robado, no, pero ¿cómo pudieron ser? No, tienen que haber robado de no, ¿para qué estuvieron en el gobierno? Y 10 años, todos nos volvimos sospechosos y comenzamos a sospechar de todos. Esto de la sospecha también ha caído al gobierno. Hoy la gente dice, sí, han gastado tanta plata en tanto número de guantes y en tanto número de uniformes para los médicos. ¿Dónde están? Dicen que van a destinar tanto de dinero para tal cosa. ¿Dónde irá? Dicen que les están dando arroz y azúcar a los que no tienen que comer. ¿Será cierto? ¿Cuánto se habrán llevado los funcionarios públicos? Que Supermaxi da tantas raciones. ¿Cuántas habrán llegado a la gente? ¿Cuántas se habrán quedado con los empleados públicos? Y así vivimos en este ambiente de sospecha. A este ambiente de sospecha, por supuesto, le perjudica al gobierno. Sabemos que al mismo tiempo, como en Estados Unidos, nosotros estamos en una carrera electoral. Próximamente habrá elecciones, se espera que las elecciones sean en enero, ya están pensando postergar. Y por supuesto, esta postergación pone bajo sospecha al movimiento indígena, pues. ¿Por qué? Porque nos revela que Atamaint, que es la que dirige el Consejo Nacional Electoral, una indígena, está compartiendo el poder con el gobierno. O sea, que ¿cómo es eso de que los indígenas salieron a protestar en octubre contra el gobierno, pero sin embargo tienen el control del Consejo Nacional Electoral? Y que los indígenas ahora le están haciendo el juego a la derecha para prolongar el mandato de Lenín Moreno y Sonel Hosner. Finalmente, a todos nos queda claro que el gobierno de Lenín Moreno y Sonel Hosner han sido, por no decirlo, el peor gobierno en lo que va del siglo XXI. Y esto es porque
este gobierno se alió con la derecha y aparentemente también se alió con los indígenas. Muchas gracias.